me trajeron un Play 4, no enciende. Le saqué la fuente, ya lo estoy checando y está bien picoteada. Aparentemente, aparentemente le cambiaron este integrado porque trae mucho flux en esta área y trae levantado, trae aquí se mueve aquí, está rota esa vena, está haciendo contacto con el MOSFET, más bien es el diodo, es el diodo de 5 volts standby, pero está rota para acá, para este capacitor, el C183, C103. Acá también trae un un corto ahí o algo, alguna cucaracha que le pasó por ahí. Aquí vienen los 110 volts, pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí. Si hay continuidad, o sea, esta bobina shock está buena. Lo que chequé que está malo es la resistencia fusible que va de aquí a aquí. Esta está abierta, esta resistencia es esta, está abierta. Y chequé, bueno, lo primero que hay que hacer es como ya la conecté a la fuente, a la main, perdón, lo primero que hay que checar es que el capacitor está cargado, a ver si no tiene voltaje y que nos vaya a dar un corto. Ya la descargué, sí estaba cargado, o sea que el fusible main, este fusible está bueno. Y luego ya descargué el capacitor, si tenía 200, andaban 140 por ahí. Lo descargué y luego ya empecé a checar, pues me di cuenta de esto primero y luego me di cuenta de esto. Y luego ya chequé el fusible, la resistencia fusible está abierta. Y también puse el multímetro de aquí a tierra, esta es la tierra. Y lo puse aquí y hay corto, entonces eso nos indica que el MOSFET que genera los 5 volts standby y los 18 volts del área caliente está en corto, está en corto. Ahora, lo maneja este integrado, pero aquí el corto está entre el source y el gate, perdón, el source y el drain. El gate no está en corto, entonces eso es indicio de que el daño no fue a mayores, o sea, nada más fue el puro MOSFET. El voltaje no se fue al gate y que haya dañado el integrado. Entonces yo digo que nomás cambiando el puro MOSFET y la resistencia fusible, con eso debe de trabajar la fuente. Vamos a cambiarlo a ver qué. Mira, aquí voy a enseñarles cómo medí. Puse aquí la punta negra, y aquí en lo que es el fusible de resistencia de este lado no marca continuidad, solo marca continuidad de este lado. Y aquí pues está abierto ahí, ya no pilla. Nada más pilla cuando apenas la conecta uno, pero ya no pilla. Entonces el corto lo tenemos de este lado y está entre el source y el drain, ahí está. Y en gate no hay nada, o sea, no hay corto, ¿sí? Para gate no hay corto, solo source y drain. Entonces le digo, eso nos da un indicio de que el voltaje no viajó por el gate y haya dañado el integrado este. Entonces ahí nomás hay que cambiar el puro MOSFET y la resistencia fusible. El MOSFET, vamos a fregarlo de que el MOSFET es un K10A60E el que encontré, pero el que debe llevar es un
MK4A60DAR. Eso nos hace indicar que este es, y ya viendo lo que es el data sheet, el que trae es de 3.5 amperios, y el que le voy a poner yo es de 10 amperios, de 600 volts, 10 amperios. Entonces, pues él la va a liberar bien. No vamos a encontrar problema de que se vaya a quemar rápido el MOSFET, porque la especificación es más alta. Siempre hay que buscar, cuando no se tienen los componentes, hay que buscar características similares o mejores. Vamos a cambiarlo. El malo, el bueno. No falta cambiar la resistencia posible. Está cambiada la resistencia posible y el MOSFET. Vamos a checar otra vez. Marca corto. Es que fue lo que cambié. Ya no me marca corto el MOSFET, pero la resistencia me marca corto. ¿Qué dice? Vamos a ver dónde está el otro corto. Acá está. Son estos dos. También se madrearon los. Uy, estos sí. Son estos dos que están marcando corto, pero aquí sí hay corto al gate. El gate es este. Un 0.
Rain source 0. Esta me marca 38. $39, 40 ohmios. Y este 109 ohmios. No, pues están jodidos los dos. Estos sí están jodidos. Y lo más probable es que también esté jodido este integrado. Vamos a ver. Vamos en la tierra. Y creo que es. Pues aquí no marca nada. Y está jodido. Todos los pines me marcan la tierra. Está bien tostado. Está bien quemado este. Este es un DDA. Uy, 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 es un DDA. Ah, no, sí, sí lo tengo. Este es un DDA 001. Ah, sí lo tengo. Este código. Bueno, pues pero los moftes de estos es un TK7P60. A ver si tengo estos moftes. Vamos a ver si los tengo. Vamos a ver. Necesito una cajita. Necesito una cajita para acomodarlo mejor, no andar busque. Que la canción. Vamos a parar el video para buscarlos. Ok, ya encontré las partes. No tengo las partes originales. Este es un TK7P60V. No sé si alcanzan a ver ahí, no, creo que no se va a ver por el brillo. Es de 7 amperios, 600 volts. Y lo que encontré son estos. Y digo, tiene características más grandes. Este es un no sé cómo se llama. Bueno, este es de 10 amperios, 600 volts, 650 volts. O sea, es mejor. Voy a tener que pararle porque mi vieja me está hablando. Ok, entonces aquí ya entramos, vamos a cambiar el MOSFET y el chip. Los MOSFET que trae son de 7 amperios, 600 volts, estos son de 10 amperios, 600 volts. Y el chip es el DDA001AG. Entonces vamos a reemplazarlos. Estos todos los chips traen un pegamento, porque estos pasan por una máquina de ola y pasan por un conveyor en una máquina de ola. Por eso traen pegamento, para que no se caigan. Entonces hay que quitarlos
con unas pincitas, calentar el área y torcer el integrado para que se salga, porque si no vamos a quemar el board y el chip nunca va a salir. Ahí está el integrado afuera. MOSFET. Uno. Otro. Solo vamos a retocar con flux. Y retocamos. Verificamos que el corte se haya ido por completo. Tierra, resistencia, y ahí está, no hay corte. Ahora lo único que nos queda es, como el voltaje sí pasó aquí a los gates, solo hay que checar las resistencias. Que no estén abiertas. Por ejemplo, esta de 51 ohms, esta en 50, no sé si se puede ver aquí. Vamos a ver, un poquito más para acá. Esta de 50 ohms, esta de 50 ohms, esta de 15. Aquí es de 50. Es que estos son los mismos. Aquí está la 15 y 51. Esto es de 100, le digo de 10. Y se me hace que ya está. Ya debe de. Todavía corto, integrado.
todavía corto. Son nuevos. Y el integrado también es nuevo. Entonces hay otra cosa que está haciendo corto por ahí. Por el pin 9 y 10, 9 y 10, pin 9 y 10. No son iguales, los 9 y el 10 son puntos. A ver, vamos a ver el esquemático. Esta no sé más que no la tengo. 200 CR, no, de la 240 y trae el integrado. Resistencia de 0 ohms. Sí. Van juntos a tierra. 9 y 10 van a tierra juntos. Una resistencia de 0 ohms. Entonces está bien. Parece que ya quedó. Vamos a conectarle un abanico. El abanico. Digamos crack. Es un truena. El abanico. Y no prendió. No prendió. Esa fue la bronca. Vamos a hacer el otro. Que vea que trae. Es el pedo que cuando le picotean la mandan más al kilo que para allá. Más para allá que para acá. Capacitor bulk, ¿cuánto tenemos? 175 volts, está bien. 18 volts, vamos a ver si están Q41. Este lado no hay nada, absolutamente nada. Entonces probablemente este también se dañó, que se haya madreado. Ah,
Se me olvidó ponerle el puentecito en la parte donde estaba roto. Pues, no, pues este se me olvidó, o sea, que este se acá. No creo que haya, probablemente sí, porque se me va a atravesar casi. Se me dio el voltaje, a ver si sube y luego. Sube el voltaje y luego ya se empieza a caer. Es eso. Y no hay PDF. No, no le estamos dando power. Sí, porque no entramos, no está prendiendo la fuente. No está prendiendo la fuente. A lo mejor aquí el problema es que si haya entrado el voltaje para acá. Este es un DAP 041. DAP 041. El 2 es feedback y el 1 es latch. Antes de hacer cualquier cosa vamos a hacerle el puente que falta ahí. Descargarlo. Ponte de aquí. Vamos a poner una bola de soldadura. Ahí está pegado. Soldadura que le pusieron madres. ¿Qué es eso? No tiene siquiera está haciendo contacto. ¿Qué mierda se hicieron este barrio? Soldadura toda fría. Soldadura toda fría. Le pusieron un chopo soldadura nomás así, soldadura fría. Capacito ya caminó. C103, no sé si lo tenemos por ahí.
igual, ahí creo que es todo. Entonces trae otro bronca. 31, voltaje, aquí 40, no se puede. $68 volts. Ah, no, no, está prendida. Ahí va para abajo, ahí va para abajo. Entonces está tratando de prender, pero encuentra una bronca y se cae. Vamos a ver si se generan los 5 volts. Va a tener. Stand-by. Ahí va. Entonces el problema está acá. No hay voltaje de 5 volts. Apenas un disquito ahí de voltaje y se cae. Ahora vamos a ver si no es el transformador. Descargar el transformador antes de trabajar en esa cosa. Pues no está abierto. No está abierto, entonces vamos a checar la resistencia que va aquí del gate. Este es el gate. Este es el gate. Se va aquí a una resistencia de 10 kilos. Y pasa este diodo. Este dos resistencias. De 51 ohmios, este de 15, no de 90, 910 de 91 ohmios. Ohmios y 51. Está bien. Está bien este bien. Las resistencias. Las resistencias estas 1.3 también no están abiertas. Entonces vamos a que llegan 110 volts en el pin 8.
servicio y así pues está cayendo, suba. Tenemos en este grado. Podría también ser el punto de acá. Esto no está cambiando. Cuando el diodo. A lo mejor mi diodo es esto C20Y a C20Y. No sale absolutamente nada. No sale nada. Si no diodo, pues la sandía. Ni siquiera es un diodo. Ah, qué pinche gente tan pendeja, hija de su. Yo también, ¿para qué chingas agarro estas pinches mugres de tantos picoteadas? Ni siquiera marca como diodo. Supone que el pan 1 es el pin 1 y pin 3 y el cato el del medio. No marca nada.
Ni siquiera entre ellos dos, ¿ya? Ay, 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 Diosito santo, ya no me mandes de estas pendejadas. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Si es que un día de mañana, se me da cuenta. Así está. Este sí es de verdad. Este sí es de verdad, señores. Está 246. Y aquí pues, tengo que marcar los 2 puntos. Gano es 1 y 3, capto es 2. Digo, pongan componentes con características similares, pero ni siquiera lo que es están poniendo, hijos de su santo, no sé lo que eran las cosas. No, qué mal hicieron, pobre gente. Vamos a ver qué mal le sale. 5 goles, están .8 está, ya tiene 5 goles también. Pero ¿por qué no entra? No, está bien. La chingada negativo, azul es positivo. Pasa con 5 volts también, le damos crank. Vamos a ver qué pasa. No pasa absolutamente nada y la abanico ni siquiera enciende.
No hace nada, entonces quiere decir que hay un problema por acá. Vamos a ver cuánto control que hay. 386, el PFC está jalando. El PFC está jalando, pero no jala. No jalan estos güeyes. Entonces la bronca está por acá. Que la canción. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ay, chihuahua, se cayó. Estoy haciendo esto porque ya descargué el capacitor. No hay bronca que me dé un toque. Aparte estoy usando alcohol isopropílico, si no se corto. Aquí está la bronca. A ver aquí, hay que encontrarla. Vamos a ver si no está por ahí algún zener tronado. Una resistencia quemada. Primero visual, ver si una resistencia por ahí no tiene un puntito de que está quemada. No se mira absolutamente nada de eso. Todo se mira normal. Todo se mira normal. ¿Qué vemos aquí? Vamos a usar esto porque el otro no lo tengo para confianza. Otro poquito. No va a continuidad porque tiene una resistencia paralela aquí de 51 ohms. Y aquí le falta un componente. Aquí le falta el diodo. Le falta un diodo. Aquí le falta un diodo. Es el D82. Esta es la R86 y el D82 es este. Aquí le falta un diodo. Selectar. No me acuerdo si lo traía cuando. A lo mejor se lo tumbé yo cuando le quité los MOSFETs. Valiendo. No sé si se lo trae, acá lo trae, vamos a ponérselo. Se lo a pasárselo. Ese es primero. En la misma posición, la misma polaridad.
Echarle flux para que amarre. Ahí está. Vamos a ver si era eso. Entonces sacamos el video desde el inicio y ver si traía el video o no, si lo volví yo o se lo volaron allá. Pinzas, ¿no? Nada. Yo no es, no. Aparentemente no hay problema. Así que puse redes en burro. En la posición que debe estar. A ver si hay picos ahí. A ver qué pasa, a ver qué está sucediendo. La arrancar los gates. Si de alta. Pero ahí hubo algo. Estamos con sus 8 volts. Con el oscopio a ver si hay algún piquito o algo. Nosotros no alcanzamos a ver nada. Absolutamente nada. Nada. Nada de nada. El integrado que le quitamos ya está removido. Ya ha sido removido. Ay, Diosito santo.
No está llegando el taxi. 141, o sea, 141 está dando vuelta para el Chivos. Es como que de 12 volts, vamos a checar el 41, este pin, una fuente, tenemos aquí para setearla, de voltaje. Maldita sea, ya me confundí. Ay, Diosito santo, estoy picando puntas. ¡Demonios! Este pinche multímetro no me gusta nada, por eso estoy usando pues pinches chingados. Vamos a ver otra vez. Ahí va de nuevo. Pin 12. Venga. Ahí está. Ahora sí. Mal está. Ya vamos quedando. Y sube poquito. Esto me trae más min. Esto pues sí. Vamos a hacer la opción de max min, a ver cuánto sube. Tuve 14.70 está mal. Debe ser 12 volts. San Antonio, demasiado voltaje.
miro nada. No miro nada de señal. Okidoki. Vamos a invocar las otras componentes. Este es canal 1.
4. Aquí está. Este güey es el hijo. Si estuviera muerto. Si el chip no estuviera funcionando, no entra absolutamente ninguna señal de vida. Vamos a tener que
pararle aquí porque ya se extendió mucho este video. Ok, raza, ayer ya no pude checar la fuente porque se me hizo tarde y tenía que ir a trabajar. Hoy le estuve dando una checadita porque no entendía por qué este integrado, el DDA 001AG no encendía, pero sí encendía el PFC. O sea que el Q41 sí estaba mandando voltaje para encender estos tres chips. Este es un operacional, este es el PFC y este es el PWM de los 12 volts. Pero la secuencia en que enciende la fuente es, pues primero es este, que es el que genera los 5 volts standby y los 17 en el área caliente. Después enciende este con 5 volts, ¿sí? Manda el feedback a este para que esté regulando los 5 volts. Y luego, una vez que se le da power, este manda una señal por medio de un optoaislador y prende el Q41. El resistor Q41 deja pasar un voltaje que ya enciende estos tres, pero el primero que, digamos así, decirlo, enciende es el PFC. Primero tiene que entrar el PFC junto con el operacional. Hasta ahí llegaba, no prendía para nada integrado. Lo cambié y hacía lo mismo. Simplemente no hace nada, no hace absolutamente nada. No manda ningún pulso, nada, como si estuviera muerto. De hecho, el que tenía original, con el que llegó la fuente, pues sí estaba muerto, estaba bien quemado, estaba todo quemado. Pero ya encontré la falla. El PFC tiene dos líneas que las agarra del voltaje de la voltaje alta por medio de unas resistencias de megas. Son voltajes de sensado. Una son estas dos resistencias. Este es de 6 megas y este es de 200 kilos, y estas son de 200 cigarras, no alcanzo a verlo, de 200 kilos, no, de 2 megas, perdón, de 2 megas, estos son de 2 megas y 6.8 megas. Lo agarran después lo agarran antes no, sí es después del diodo de recovery. Aquí está el diodo, este es el diodo, y aquí están las resistencias. Aquí hay dos resistencias que van al PFC, y por acá pasa otra línea que llegan a estos MOSFETs. Aquí le llega también el voltaje de alta, el de los 400 volts, bueno, cuando prende, y paso por esta línea, y aquí están estas tres resistencias, ¿sí? Estas tres resistencias también, esa línea también llega al PFC. Entonces esas dos líneas está checando el voltaje, pero lo que noté es que de aquí a aquí no hay continuidad. Aquí tenía el voltaje, pero ya acá ya no tenía nada. Dije, pues ¿qué puede ser? Pues, ¿cómo? Entonces vi este puntito aquí, como la línea va abajo de la línea blanca de pintura, entonces no se mira que aquí está roto, pero esta línea está rota. Me imagino que aquí es donde está este puntito que se le cayó la pintura, me imagino que ahí está roto. Y esto es lo que está haciendo. No hay continuidad, nada de continuidad.
taparle tantito aquí. Aquí sí hay. Entonces lo más probable es que ya lo último que me faltó, que se me haya pelado, porque pues está bien cabrón ver esto, es que esta línea está rota. Pues vamos a reparar esa línea para que ahora sí ya prenda la fuente. Esa navaja, válgame, acá está. Y sí, ahí está roto la vena. Aquí está rota. Ay. A ver si alcanza a ver por ahí. Ahí está rota la vena. Vamos a hacer un puente. Acuérdense que antes de hacer cualquier trabajo, se cortó el video porque y ahorita se cortó el video porque se acabó la memoria, la memoria externa. Ahora está grabando con la memoria interna. Ya restauré. Les estaba diciendo que les iba a decir que antes de hacer cualquier cambio de componente o manipular la fuente, hay que descargar el capacitor bulb. Yo lo descargo con esta resistencia de 100 ohms, puse T para que no le toques. Y también el puente que le puse fue una de las patitas de la resistencia fusible que le moché. Entonces hay que guardar las patitas para eventualmente se usan. Y ahí está el puente. Ahí está el puente. Y ahora ya sí enciendo la fuente. Ahí está conectada la fuente. Le damos power. Y ahí está el abanico jalando. Ya quedó reparada la fuente. Entonces esta fuente traía quemado el integrado del DDA 001G AG, estos dos MOSFETs. Estos eran de 7 amperios, le puse uno de 10. Traía también quemado este MOSFET. Y acuerda que le dije que el corto estaba nomás entre la fuente y el source, y el gate no estaba quemado. Entonces no había posibilidad de que el voltaje haya pasado a quemar este integrado, y lo cual era cierto, no se quemó este integrado. Pero en el caso de este sí, en el caso de estos dos sí, porque estaba el corto entre drain source y el gate. Entonces ahí desgraciadamente pasó el voltaje alto al integrado y lo quemó. No así las resistencias. Afortunadamente las resistencias se quedaron intactas, y nada más tuvimos que cambiar los puros MOSFET y el integrado. Y aparte, pues un sonso chisqueado le puso aquí le puso algo que no iba ahí, no sé qué era, no pude verificarlo en la web, no salió ninguna información. Pues ahí está, ahí quedó. Pues a ver si les sirve de algo de este video.